Buenas noches, pues estamos ya en la segunda sesión de nuestra asignatura y esta sesión es especialmente importante porque me acompaña la maestra Guadalupe González Franco, es comunicóloga y maestra en cooperación internacional, egresada del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, cuenta con estudios en la maestría en tecnología educativa y pues además de tener experiencia como diseñadora instruccional, capacitadora y como docente en línea en distintas universidades, en La Salle, UNID, la ULA, UTEL y nuestra universidad. También fue responsable del área de titulación en el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Lo más importante es que es una apasionada por estos temas de la política, justo la combinación de la economía con la política social de nuestro país. Bienvenida, maestra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches y buenos días, dependiendo a qué hora vean este video. Es un gusto estar con ustedes y justo vamos a hablar en esta unidad 2 de la sustitución de importaciones, el desarrollo estabilizador y el desarrollo compartido. ¿Qué vamos a hacer en esta sesión? Pues justo ver este bloque que va más o menos de los años de 1940 hasta el año de 1980, 75. Todavía no está bien ese corte en términos de históricamente, pero el modelo económico sí está plasmado de una manera interesante. Entonces vamos a ver que la sustitución de importaciones va a terminar más o menos en el 76 y el desarrollo estabilizador en el 70, y después ya entramos con el desarrollo compartido que termina más o menos en 1980. Son aproximaciones, ¿por qué? Porque recordemos que sale un presidente, termina su gobierno y aún siguen recuperando la política económica, estos modelos, y hasta que logran implantar los siguientes, bueno, pues ahí pasa un tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a la siguiente diapositiva y justo vamos a revisar qué es el milagro mexicano. El milagro mexicano básicamente va a abarcar el periodo de sustitución de importaciones y un poco del desarrollo estabilizador. En el milagro mexicano, que básicamente se caracteriza por la sustitución de importaciones, bueno, pues surge en un contexto muy interesante porque es un contexto en donde está todavía la Segunda Guerra Mundial, y a nivel externo, pues estaban preocupados justo por la economía de guerra, es decir, se dedicaban a fabricar los países armas, estaban concentrados en el armamento, y obviamente hacía falta mano de obra para el campo, es decir, todo el consumo interno, quién estaba a cargo de esta producción. Entonces se apoyan en países, en este caso en México, se apoya a Estados Unidos para que le mande todo el tema de consumo en términos de los productos agrícolas. Y aquí entonces surge algo muy interesante porque durante este milagro mexicano, que es justo durante el periodo postrevolucionario, pues ya estaban sentadas las instituciones, y esta institucionalidad es la maquinaria que nos ayuda justo para montar el modelo económico de una manera organizada, de una manera estructurada. Entonces, gracias a esta Segunda Guerra Mundial, México tuvo un crecimiento como nunca ha sucedido antes, y cómo da este apoyo a un país que estaba en un proceso también de industrialización como Estados Unidos. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues que se empiezan a producir en el campo mexicano grandes cantidades de productos, pero también se requiere de mano de obra porque empiezan a generarse también las fábricas, y justo se hace un círculo vicioso porque al tener más gente en el campo se compra mucha maquinaria y se compra también otros elementos, otros aditamentos para que se dé el desarrollo en el campo mexicano. Aquí lo interesante, y que es algo que ustedes deben de observar, es que el desarrollo económico en esta etapa pues es de alrededor del 7%, lo cual, bueno, pues es muy alto si recordamos que China
estaba en el 2018 con un aproximado entre el 7 y el 9. Entonces, para que veamos el nivel de desarrollo que se tenía. Entonces, gracias a la Segunda Guerra Mundial hubo esta sustitución de importaciones. México producía y es algo que vamos a estar como ahorita revisando justo porque China pues se convirtió en la fábrica del mundo. Ahorita en el 2020 es la fábrica del mundo, pero con el coronavirus el modelo económico tendrá que cambiar justo porque, bueno, ¿de dónde van a sacar los insumos si China cierra las fronteras por el coronavirus y la mayoría de los países está haciendo una tarea similar en donde su producción obviamente se vio afectada al no tener los insumos que venían de China? Entonces viene un replanteamiento y vamos a ver si realmente esta sustitución de importaciones y cómo va a producir el país justo sus propios productos, cuáles van a ser los estratégicos y cuáles no, ¿de acuerdo? Entonces aquí es interesante porque justo el campo crece y se le inyecta dinero, se le inyecta manufactura y el modelo económico es fructífero, ¿de acuerdo? Vamos a la siguiente. Vamos a ver también entonces cómo en este periodo sucede algo muy interesante en términos, miren, aquí quiero compartirles los presidentes y justo en la parte de la columna penúltima vemos cómo era el Producto Interno Bruto. Y si vemos durante estos periodos, el Producto Interno Bruto, pues realmente del crecimiento anual era muy alto. Estaba entre el 4, el 6, incluso se llegó a hablar del 7%, lo cual pues es muchísimo si lo comparamos con un periodo de presidencial de Peña Nieto o de Calderón, en donde fue apenas el 2%. Y ahorita, bueno, pues por el coronavirus, la desestabilización económica, vamos a ver que puede crecer incluso hasta 0 puntos o decrecer, que es el escenario como más catastrófico. Sin embargo, vamos a ver que la política económica de este momento, el modelo económico, inyecta dinero bajo un modelo keynesiano muy tradicional, pero muy efectivo. Entonces, hay dinero circulando. Recuerden que hay dinero a través de las becas, dinero a través de lo que se le da a los adultos mayores, dinero a los jóvenes que se están empleando. Entonces, este dinero en circulación nos va a dar otra visión de un modelo diferente al que se venía manejando, que es el modelo neoliberal, ¿de acuerdo? Pero bueno, solo era como un paréntesis para que comprendiéramos que el crecimiento en este milagro mexicano pues realmente fue muy, muy alto, pero bueno, uno de los factores fundamentales fue la Segunda Guerra Mundial y que los presidentes pues actuaron en la política económica realmente con estrategias efectivas, ¿de acuerdo? Vamos a la siguiente. Aquí vamos a ver que con Manuel Ávila Camacho en 1940 y cuando termina con Díaz Ordaz, pues hubo un crecimiento del 7%. Y les decía, si comparamos del 2005 al 2015, pues solo hubo un crecimiento del 2%. Entonces, por eso es que este modelo de importaciones fue efectivo y un poquito de este modelo de desarrollo estabilizador. Hicieron pactos con los empresarios, con las empresas extranjeras, para más o menos lograr mantener ese desarrollo, ¿de acuerdo? Pero ahorita vamos a ver qué fue lo que sucedió. Vamos a la siguiente. Vamos a ver que en el desarrollo estabilizador hubo algo muy, muy peculiar. El desarrollo estabilizador que empieza más o menos en el año de 1958, bueno, pues hubo un elemento que es muy interesante porque pareciera que no se consideró y fue el crecimiento demográfico. Entonces, el crecimiento demográfico también nos da otra opción. Un ejemplo para que ustedes también consideren a los demógrafos como estos especialistas, estos científicos sociales. Ahorita están hablando de 5 estados que van a crecer 3 veces más de su crecimiento normal. Y uno diría, pues qué bien, ¿no? Que crezcan los estados. Sin embargo,
en términos económicos y en términos de recursos del Estado, es como en una casa que de pronto tiene 2 hijos y de pronto crece a 6, entonces hay que pagar más escuela, hay que pagar más agua, hay que invertirle más a la manutención, hay que ampliar la casa y todo esto, bueno, pues de dónde va a salir. Por eso es que el crecimiento demográfico es clave en los temas económicos. Entonces, vamos a ver aquí que con Manuel Ávila Camacho se da algo también interesante, porque como había dinero, bueno, pues, y los obreros estaban trabajando justo porque se acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que darles estos derechos que se habían postergado durante algunos años y como había estado previamente el tema de la Revolución Mexicana, donde había mucho caos y no estaba la institucionalidad, bueno, pues en 1946 el Estado justo logra darles esos derechos a los obreros y a los campesinos, justo para mantener esta estabilidad que se venía dando en los años previos, ¿de acuerdo? Vamos a la siguiente diapositiva. Y aquí justo con Miguel Alemán comenzó a desvanecerse la sustitución de importaciones, porque justo les decía, la población empezó a aumentar, los precios de pronto se elevaban mucho y la inflación también empezó a crecer. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional es quien se encarga de regular la economía internacional, pero él surge después de la Segunda Guerra Mundial y va poco a poco haciendo efectivas esas normas para mantener una estabilidad en la economía internacional y obviamente en los años 50 pues apenas empieza como a despegar y a ampliar estas políticas y por lo tanto es en donde dicen, a ver, tienes que frenar, aquí entran ya los organismos internacionales a decir, bueno, pues es que si no logras frenar esta inflación, ya tu población creció, estás consumiendo más de Estado y gastas más de lo que deberías, entonces vamos a comenzar a ver políticas de préstamos, pero aquí es solo como el inicio. Entonces, en esa época el presidente decía que decidía el precio del dólar pues a conveniencia, porque no estaba todavía la política monetaria internacional del Fondo Monetario Internacional. Entonces, digamos que son varios elementos que se van juntando para los modelos económicos. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a ir viendo estos cambios y justo, bueno, pues con Adolfo Ruiz Cortines, la economía logró estabilizarse un poco, se hicieron ajustes, se dieron apoyos financieros también a las empresas, ya ahí se iniciaba con la inversión extranjera justo para lograr estabilizar esta economía. Y entonces aquí vamos a ver cómo inicia el desarrollo compartido, en donde ya estaba el aviso del Fondo Monetario Internacional y de los organismos internacionales, en donde avisaban y obviamente mencionaban algunas directrices para que se cambiara el modelo económico y aquí justo empezamos a ver que ya como la deuda es grande, vamos a ver este inicio del desarrollo compartido, ¿de acuerdo? Vamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, algo que es muy interesante es que ustedes vean justo el desarrollo compartido está con Luis Echeverría y obviamente con José López Portillo. Ellos son, digamos que los que intentan o los que implantan más bien este modelo económico del desarrollo compartido. Aquí lo interesante es que, bueno, se piden préstamos muy grandes y obviamente que cuando uno va al banco y le dice, oye, ¿me puedes prestar dinero? El banco te dice, bueno, pero ¿cuál es tu garantía? La garantía que tenemos todos nosotros es justo pues, que tienes un trabajo, que tienes la nómina y que ahí aparece, que tienes un auto, que tienes una casa. Entonces, por eso te va a prestar el banco. A México, ¿cuál era la garantía? Bueno, pues la garantía eran recursos naturales.
y ahí entra el tema del petróleo, que ya venía fortaleciéndose, y justo ahí la moneda de cambio para estos préstamos y estos grandes endeudamientos es porque había mucho petróleo en México. Yo les recomiendo también que revisen toda la historia de Cantarell, que es el hallazgo más grande de petróleo en México, comparado solamente con uno de Arabia Saudita, pero en realidad después de ese de Arabia Saudita seguía el de Cantarell. Y eran, bueno, si revisan los millones de barriles que se sacaron de ahí, fueron muchísimos. Entonces, revisen esa parte porque es muy interesante toda la parte de situaciones que sucedieron en ese momento, justo para que se lograra, en teoría, este modelo de desarrollo compartido, en donde hay ya un crecimiento de la población, la gente del campo, en donde se le había invertido en años anteriores, pues ya el proceso de industrialización los trajo a la ciudad, y el campo obviamente hasta la fecha pues sigue abandonado, y es un tema de seguridad nacional porque no se tiene la garantía de tener una subsistencia en caso de algún desastre natural, como lo vimos ahorita con el coronavirus. Dependemos de los granos de otros países, y por ejemplo México, que tiene el maíz, bueno, pues su gran paradoja es que lo importa de Estados Unidos, que es uno de los grandes productores. Entonces, justo este fenómeno en donde se le invirtió en el milagro mexicano al campo, bueno, pues en el proceso de industrialización se abandona, vienen a trabajar como obreros los campesinos, y hasta la fecha sigue esa migración continua, y por lo tanto en el periodo del desarrollo compartido, en este modelo económico, hay un crecimiento, pero obviamente ese crecimiento ya monitoreado, ya supervisado por los organismos internacionales, pues implican que se haga un endeudamiento, y la garantía de ello es el petróleo. Y bueno, aquí les decía, es muy interesante que revisen toda la historia de Cantarell, porque es una historia bellísima, y que vean lo importante que fue el petróleo para México en este momento, y cómo a partir de este periodo, que más o menos termina en los 80, empieza el modelo neoliberal. Sin embargo, si se hace un análisis profundo, vamos a ver que Luis Echeverría y López Portillo empezaron ante esta crisis a vender las paraestatales. O sea, desde ahí ya los organismos internacionales les pedían que el gasto del Estado pues fuera menor, porque estaba gastando mucho, más de lo que se tenía, y por lo tanto empieza de alguna manera todavía muy sutil, no tan profunda como en los siguientes sexenios, pero ya se empieza a ver que el aparato burocrático y algunas paraestatales se van a empezar a contraer, ¿de acuerdo? Empiezan la venta, no se ve, no es tan evidente como en los otros sexenios, pero ahí justo es un punto de quiebre para implantar el modelo neoliberal, ¿de acuerdo? Vamos a la siguiente, por favor. Y bueno, aquí justo vamos a ver que el desarrollo compartido, en estas paradojas que tenían como intenciones, de acuerdo a los organismos internacionales, pues eran justo aumentar el gasto público para que obviamente se repartiera entre todas las necesidades de la población. Por ejemplo, ahí se creó Infonavit, que es una institución que ayuda a la gente para obtener una casa, y fue creada en este periodo del modelo económico. Se pretendía reducir la deuda externa, acabar con la desigualdad social, aumentar con la actividad productiva, aumentar la actividad productiva, y modernizar la industria y las exportaciones. Sin embargo, pues resulta que este modelo no funcionó, como muchos otros que no funcionan, porque obviamente hay incidencias de organismos externos, y se generó mucho más deuda, estaba gastando mucho más el Estado, hubo mucha inflación, y obviamente la parte demográfica que seguía creciendo.
Entonces, vemos que este desarrollo compartido pues realmente no funcionó y al no funcionar, las condiciones que se iban generando pues contribuyen a que se implante el modelo neoliberal, que hoy en día se hace una nueva revisión y dice, no está funcionando, no funcionó y no funcionará, ¿de acuerdo? Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí, un poco para resumir, vamos a ver que la sustitución de importaciones en este periodo, pues la producción fue interna, entonces fue algo muy interesante y justo no sabemos si vamos a regresar a ese momento. ¿Por qué? Bueno, porque si les decía, la fábrica del mundo es China y con el coronavirus se demostró que si dependemos de otros países, pues corremos muchos riesgos, riesgos que son de seguridad nacional. Entonces, pudiera ser que se haga una revisión para ver de qué manera se pueden producir de nuevo esos productos. En ese momento funcionó y funcionó muy bien. Había barreras arancelarias, es decir, no se podían importar de otros países para que el consumo realmente fuera local y había aranceles muy, muy altos. Estaba el control de las divisas, había licencias para la importación y había una alta competencia internacional y obviamente el gobierno tenía muy claro el apoyo que se tenía que dar al campo. Esto es muy importante porque a veces en otros sexenios el campo pues ha sido olvidado y no se le da la garantía realmente de este desarrollo. En la Unión Europea, les pongo aquí rápidamente un ejemplo, por cada determinado número de hectáreas que tienen los campesinos se les da un subsidio. Aquí en México no, y nunca se pensó hasta ahorita, bueno, ¿cómo le hacemos para reactivar el campo? En el desarrollo estabilizador en este modelo, vamos a ver que el gobierno ya empieza a crear y dar apoyo a empresas, a infraestructura, porque empieza este periodo de la industrialización. Y esta sustitución de importaciones se va diluyendo y justo, bueno, pues vamos a ver cómo en esta política económica se les da un salario mucho más de garantía a los obreros y si bien hay un crecimiento, también hay un crecimiento en la deuda externa de aproximadamente 4.250 millones. Y obviamente el tema que ya se trae desde mucho tiempo atrás, la desigualdad en la distribución del ingreso. Y en el desarrollo compartido, que les decía más o menos del año de los 70 hasta los 80, vamos a ver que el modelo se apoya en la venta del petróleo. Sin embargo, aquí algo interesante es que al tener petróleo, pues obviamente el crecimiento también se eleva, el 6.3%, que es altísimo, y vamos a ver cómo también la deuda externa se eleva exponencialmente. Entonces, hay más dinero, gasto más dinero. Y por lo tanto hay dos devaluaciones también y aún con estas supervisiones de los organismos internacionales, no se logra todavía bien a bien lograr este equilibrio. Sin embargo, sí hay llamadas de atención y por eso es que se lleva a cabo estas dos devaluaciones, ¿de acuerdo? Vamos a la siguiente. Bien, entonces concluyo con lo siguiente. Esta revisión de los modelos económicos por etapa nos da una visión integral de lo que hemos vivido y justo aquello que ha funcionado y de lo que no funciona. Después de estos tres modelos, les digo, sigue el modelo neoliberal y ahorita pues justo ya está en ese proceso en donde no ha funcionado y por lo tanto debemos de cambiar. Debemos de cambiar porque incluso las maneras de medir la economía de un país están cambiando.
En China les preguntaron qué opinaban de los indicadores del crecimiento económico y si todavía tenían pensado o estimado crecer al 9%, y el gobierno contestó, no, ya ese indicador lo vamos a dejar como en un segundo plano. Nos interesa el tema de la salud, nos interesa que la población esté bien. ¿Qué nos dice en ese discurso? Nos está diciendo que justamente este indicador que sigue implantado por el Fondo Monetario Internacional y estos organismos internacionales, en términos reales, ya están rebasados. En México, no importa si crece a un 6, a un 4%, si no se veía impactado en la equidad económica del país. Hay una gran desigualdad y aún con crecimientos altos no se lograba esa distribución equitativa. Entonces, la realidad es que aunque crezcas a un 2, a un 3, a un 4, a un 5, si no logras abatir esos índices de pobreza, pues obviamente no está funcionando. Entonces, esto se los dejo para la reflexión, para que puedan ustedes mirar la implantación de estos diferentes modelos económicos y bueno, entender lo que estamos viviendo en este momento y que justo pues va a haber muchos cambios, no solo en México, les digo, en China y en otros países ya están mirando otras opciones porque el modelo no funcionó. Bien, pues con esto me despido. Muchísimas gracias por su atención y cualquier comentario, bueno, pues espero que les sea de gran ayuda esta información y puedan plasmarlo justo en sus actividades y reflexionen y hagan un análisis mucho más profundo con las retroalimentaciones de su maestra. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Voy a cerrar el video. ¿Sí? Y bueno, pues muchísimas gracias, maestra. Los ejemplos, sobre todo la manera en la que puedes justo ver cómo el pasado, la historia, desde diferentes elementos, enfoques, ¿no? Habrá que profundizar, por supuesto, nos decías, en eventos históricos, la Segunda Guerra Mundial. Esta unidad es muy completa porque te pide hacer un análisis de todo un siglo, o de siglo incluso y medio, ¿no? Desde finales de 1800, todo lo que aconteció a la Revolución Mexicana, y como decías, bueno, llegamos a los 40, con la segunda, bueno, a mediados de 1935, la Segunda Guerra Mundial, y a partir de esta, la injerencia de los organismos internacionales y todo lo que acontece, toda la reestructura que se tiene que reflejar en la política económica y en la política social de nuestro país. Todos estos datos, como lo comentas, habrá que profundizar en personajes, en los objetivos, en los intereses de esos organismos internacionales. Habrá que ir a las fuentes, hacer ese contraste con otras, en este caso potencias, claro, para entender lo que estamos, como dices, viviendo y reconocer cuáles pues, fueron las ventajas, las desventajas de cada política económica. Si no conocemos la historia, bueno, pues dicen, vamos a tender a repetir justo una serie de situaciones complejas. Muchas gracias. De cualquier manera. gracias. Hasta luego.